buenos días, soy el doctor Ciro Maguiña Vargas, médico infectólogo y dermatólogo, pertenezco al Departamento de Enfermedades Infecciosas Tropicales y Dermatológicas del Hospital Cayetano Heredia, y el tema que vamos a tocar es un tema de mucha importancia para las periferias de la costa de la sierra, que es también la selva sobre araneísmo del Perú, y voy a tocar en estos 40 minutos estos tres aspectos. El tema del araneísmo es un tema poco abordado, pero es un tema de salud pública porque en muchos hospitales del MINSA y del Seguro llegan pacientes mordidos por aparente araña y no son arañas. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar cuándo es un accidente de araña, cuándo es una emergencia, y vamos a comenzar con la araña más peligrosa, que es el Loxosceles. Loxosceles es una araña muy frecuente en la costa y sierra, es la que más casos mortales puede causar. Después viene la viuda negra, que es el otra arácnido, y finalmente una nueva, que es la araña de los plátanos. Es bueno que vean en este slide nuestros epónimos de la medicina, que son los que nos permiten siempre ver que los temas de salud pública son importantes. Hace poco hemos hecho el 5 de octubre, el Día de la Medicina. Un saludo a todos los colegas de todo el Perú que trabajan denodadamente en costas y de selva, y cada uno en su rincón ha celebrado nuestro Día de la Medicina, y la medicina siempre es un servicio, por lo tanto aprovecho esta vitrina para saludarlos. Vamos a comentar en el tema de las arañas, ¿cuál es la situación? Ustedes ven Loxosceles porque es la principal araña que vamos a desarrollar, y luego hay un concepto importante. ¿La gente tiene miedo? Sí, se llama aracnofobia. Incluso hay gente que se ha muerto de infarto en arañas que no son venenosas. La mayor parte de arañas que vemos en los rincones de todo el planeta son benignas, son pocas especies, pero hay gente miedosa, ¿no? Y por lo tanto hay que entender que eso es un tema también que vemos de vez en cuando. En Perú, los estudios de la araña casera, Loxosceles, fueron iniciadas en la década del 50 con el doctor Isu, y luego en el Hospital Cayetano Heredia, casualmente donde laboro, empezamos los estudios de ver por qué se morían los pacientes. El doctor Kemper hizo una tesis en ese hospital y demostró que los que no eran dializados precozmente podían complicarse a pasar el suelo. Nosotros empezamos a usar la dazona para evitar la necrosis que se producía, y luego en los últimos años estamos usando la cama hiperbárica para que haya menos necrosis. Y hay pocos estudios. El doctor Pech, que es el que, digamos, con Lumbreras, hicieron el estudio del año 56 sobre este tema de la araña, y en Arequipa el doctor Lopera, un destacado médico internista, también hizo los estudios de la araña viuda negra. Y luego en Chile se han publicado muchos estudios y había pocos estudios en el Perú. Por eso es que nosotros hemos presentado un poco los nuevos estudios sobre estas arañas. Y a modo de introducción, lo primero a comentar es que en el mundo hay cerca de 41.000 especies. Y hay dos grandes familias, especialmente la viuda negra, el lactoautismo y el loxoscelismo. Como ven en el slide, hay 26 familias de las 41.000 especies, por lo tanto, son pocas las especies que causan daño por estas arañas, el Loxosceles y la viuda negra o Latocleptos. Nosotros publicamos hace años un estudio en niños y otro hace poco en adultos, donde demostramos que los niños adultos que son mordidos por esta araña en tórax y abdomen puede ser el cuadro severo del loxosceles visceral. Ahí están las referencias a los que tengan interés, que es un dato para cuando llegue a emergencia un niño, un adulto, con mordedura de tórax, tiene que ser que es una araña que puede complicar. En cuanto a Loxosceles, miren en este gráfico, hay más de 100 especies en el mundo, 50 y tantos en América, y de esas la más peligrosa es la intermedia, pero que hay pocos casos humanos, y en Sudamérica y Perú la laeta, que es la araña de las casas, la araña de los rincones, y ven en Estados Unidos la Round Recluse, que es la araña muy popular en Norteamérica, en la parte sur, pero que obviamente el veneno es menos letal que el que tenemos acá en América. Ahí están las especies que hemos comentado en América. En amarillo la laeta, que es la araña que vamos a tratar en los próximos minutos, que es una araña pequeña que vive en las casas, es nocturna, en época de calor se reproduce, por eso vemos más casos en las emergencias como esta araña, y las otras son de menor importancia en Perú. Ahí están los distintos nombres.
¿Cómo es una araña casera la que puede causar tanto daño? Es chiquita, miren ustedes, mide máximo 3 centímetros, tiene 6 ojos, 4 pares, y miren ustedes ahí el famoso violín, que es una estructura que tiene en su cuerpo que lo hace característica. En fines prácticos, poca gente trae la araña, o trae ojos o patas, por lo tanto, pedir que trae la araña va a ser difícil porque es pequeña, lo aplastan, se destroza, y lo importante es el color amarillo, marrón, nunca es negra, es bien importante para que el paciente no se confunda. Y como ven, afecta costa y sierra, en la selva no se ha descrito, y obviamente afecta, digamos, a niños y adultos. Y un dato importante, llegan los pacientes pasado el primer día. Y eso es importante porque a veces la gente que llega el primer día puede confundir con una alergia, una infección por piel, etcétera, que lo vamos a comentar. Entonces, una vez que esta araña casera muerde a una persona, tiene una serie de enzimas dentro de su composición, donde destaca la esfingomilinasa, que es la que va a causar la hemólisis y el daño cutáneo respectivo. Por lo tanto, es importante para que identifiquen ustedes que por qué se produce el daño visceral o cutáneo. Es una serie de venenos y sus características del veneno que son totalmente, digamos, distintas en las distintas arañas del oxocelo, ¿no? Entonces, nuevamente, la esfingomilinasa causa necrosis y lesión coagulante y es además causa una serie de mecanismos que va a causar isquemia, que significa que el tejido va a ser pálido, equimótico, y además la necrosis característica que se ve en este mapa, donde hay un mecanismo de migración de los neutrófilos que causan daño a la piel, o las plaquetas también se alteran y causan isquemia, y luego esta enzima puede causar hemólisis en los pacientes que hacen la forma severa. Este es un mapa que revela el comportamiento. En conclusión, cuando muerde estas especies de arañas, hay un mecanismo isquémico, un mecanismo donde migran los neutrófilos y un mecanismo de hemólisis que causa el daño renal. Por lo tanto, dependiendo del tipo de mecanismo, el cual es cutáneo exclusivamente o visceral. En los daños que vemos en los accidentes, la mayor parte son cutáneos leves, una minoría es el cuadro renal o de falla multiorgánica y una minoría fallece. Entonces, cuando uno se preocupa a qué pasa con los pacientes mordidos, muerden, sí, y matan, sí, miren, son reportes de niños que fueron mordidos y obviamente fallecieron. ¿Y por qué fallecen? Por cuadro visceral que a partir de las primeras horas puede generar el fallo ventricular. ¿Cuál es el problema en el oxocelismo en muchas partes que no reconocen el cuadro cutáneo? Ustedes ven ahí la lesión típica paliequimótica llamada placa de Maquiavelo, que se ve al primero o segundo día. Por eso que el primer día es difícil diferenciar otras patologías, pero uno ve esto en emergencia, ese es el oxoceles. Son pocas las entidades que pueden confundirse, un golpe, un moretón, un paciente que tiene un herpes, también puede, una urticaria, puede, pero es pálido equimótico, como ven, es la llamada placa linfóide a partir del primer o segundo día. Y tal como ven en este caso, es un paciente que fue mordido a la hora que se vestía. Repetimos, estas arañas están en la casa, viven cerca de la casa, en lugares donde hay calor, y por eso usualmente no atacan, pero cuando están en el pantalón que no se guardó bien, sienten y muerden y causan dolor. Un dolor leve al comienzo, que puede ser severo, pero usualmente en un dolor tipo lancetazo. Muchas veces la gente ni se da cuenta, recién cuando aparece la lesión cutánea, sospecha de esta araña. Entonces, ¿por qué es importante el manejo? Porque hay 43 entidades que se confunden. Miren ustedes ahí, infecciones de piel, herpes y alergias. Eso es lo más importante a recordar por los colegas de todo el Perú. El resto son ya cosas raras. Un dengue puede confundirse con un chikungunya cuando hay un rash, pero usualmente ese rash es poco frecuente. Y lo que más es frecuente, infecciones de piel o herpes o alergias, lo que la gente lo confunde muchas veces. Es un caso que parece un oxocelismo severo en la piel. Miren, ampollas equimóticas, que es una infección de piel grave llamada fasciitis necrotizante, donde el paciente, si no es amputado, fallece. Entonces, ojo, no digan loxocelismo y resulta que el paciente tenía esta fasciitis en pacientes operados que rápidamente progresan
Se parece a la araña por el cuadro sistémico, pero es por causas de otra condición médica. O hay gente que viene con moretones como esto, que es otra entidad nueva que se ve, que son las orugas de las mariposas, que se ven en la selva central, Chanchamayo, el Bray, las zonas de la selva alta, donde son agricultores que entran en contacto con unas orugas, llamada nonomía, que causa un sangrado que también se parece al ofidismo, o también a otras enfermedades de la sangre con tremendas moretones, ¿no? Y esto es el diagnóstico diferencial de una mordedura de la serpiente, el jergón de la costa, que es este caso, donde vienen las manos bien hinchadas. Cuando muerde una araña no deja huellas usualmente. En cambio, cuando muerde una serpiente, como ven ustedes, ahí están las huellas de la mordedura. Y en este caso fue una jergón de Lima, que le puso una hinchazón, le pusimos el suero específico, pero esto obviamente no es una araña. La araña no da tanto edema, anti-hinchazón bien importante. Y en la cara sí da hinchazón, como esta paciente grave que tuvimos hace años, y esa hinchazón progresa rápidamente o se queda en la cara, ahí aparece la lesión morada. En esta paciente primera le dimos Dapsona, que es para la forma cutánea, y la otra, la que es una china, le dimos corticoides. Por lo tanto, la araña cuando muerde acá sí da edema. Y es importante por las emergencias, a veces la gente confunda una celulitis alrededor del ojo o picadura para abejas, avispas, y ahí está considerado también este tipo de accidentes. Y en infecciones de piel hay una trombosis, y en zonas endémicas de Chagas, lo que era el sur del Perú, o el norte en Piura, y ahora la selva, el Chagas agudo. Entonces hay varios diagnósticos que hay que tener mucho cuidado antes de decir loxocelismo. Es un caso interesante y de emergencia, acá con la doctora Costa lo vimos. Miren, era el tremendo edema y no se veía más que eso. Y en pocas horas llegó esta paciente acá a la emergencia Cayetano y se sospechó una reacción por insectos, le dieron corticoides, antihistamínicos, y para el dolor ketoprofen, ojo, usualmente no deben dar antiinflamatorios porque dañan el riñón. Y estaba con vómito, le dieron un Gravol, y la historia era 7 horas de haber sido mordida, vino por este tremendo molestia que ustedes han visto, y además le dieron, por si acaso, clindamicina, pensando que tengo una celulitis periorbitaria. En realidad, la paciente le dieron incluso oxaclinda, y fue una forma severa del loxocelismo que en pocas horas complicó, y fíjese, progresó, el paciente tuvo que ser intubada, y tuvimos que darle, aparte de la clorfenamina, corticoides, adrenalina endovenosa, y por eso la paciente vivió felizmente. Fue un caso severo, probablemente hizo una alergia al propio veneno de esta araña, y está el caso, lo publicamos. Miren, otro caso similar en cara, pero sin el tremendo edema y la evolución de la paciente anterior. Es un caso interesante de la forma cutánea, ya cuando el veneno destroza la piel, un caso anecdótico de hace años cuando estábamos en el residentado, y obviamente esto es por la migración de los neutrófilos que hacen la tremenda necrosis. A raíz de casos que nosotros comenzamos a investigar el uso de Dapsona, que teníamos para pacientes con lepra, ahora sí tenemos esa medicina que evita que haya necrosis cuando aplicamos a partir del tercer día, porque ya este caso solamente cirugía plástica y antibióticos, no hay mucho que hacer. Entonces nosotros hemos estudiado el uso de la Dapsona, que es una droga que le empleamos en lepra, en pénfigo, y demostramos cómo, comparado con los clásicos antihistamínicos, hay menos infección, menos necrosis, tal como fue publicado hace unos años acá en el hospital. En conclusión, cuando tengo un accidente por esta araña casera, que es frecuente, repito, en épocas de calor, verano o posverano, hay que calmar el dolor desde un simple paracetamol hasta el Tramal o el Tramadol. No usemos antiinflamatorios porque esos causan daño renal, y en unos pacientes pueden tener daño renal asociado a la forma cutánea. Y solo cuando ya no hay daño renal a partir del tercer día, usamos esta Dapsona 100 por día, y en niños 1 miligramo por kilo, hasta el 7º día. Ya pasada la semana hay necrosis, ya no hay forma de evitar más necrosis. Y cuando aparezcan ampollas en la lesión cutánea, o hay que darle clindamicina o cefaloxil. En antihistamínicos solo lo damos en la 4ª parte, pero no todos hacen rash.
y solo los que tienen edema de la cara, como el caso anterior, corticoides, y cuando son lesiones necróticas como la niña, se le hace una escarectomía y se va a cirugía plástica, y úlceras pequeñas usamos el azúcar, que también permite que cicatrice rápida. Conclusión, no usen ningún antiinflamatorio, ni en celulitis, ni en faringitis, ni menos en este tipo de lesión que hemos comentado. Y también en los últimos años hay nuevas terapias. Yo estoy usando la cámara hiperbárica para evitar necrosis, y los restos son ya, digamos, anécdotas en medicina, ¿no? Casualmente, a raíz de estudio de cámara hiperbárica y entendiendo la isquemia que causan estas arañas, este fue el primer caso que vimos en la FAP, donde una chica se tomó la foto, miren, al comienzo una pápula en la nalga inespecífica, al siguiente día la lesión pálida y luego ya toda la lesión típica al segundo día. Esta recibió cámara hiperbárica y no hizo ninguna necrosis, tal como el paciente que mostramos hace unos minutos. Otro caso también visto en una clínica particular, típica lesión equimótica, pálida, con un gran eritema. Le hicimos 16 sesiones de oxígeno hiperbárico. Miren, la lesión grande, extensa, con flictenas. Ahí está, con gran eritema, con poco edema. Sesiones solamente cámara hiperbárica. Excelente evolución. Es una nueva terapia, todavía tiene un costo, pero creo que en lugares donde tengamos la posibilidad, pruébenlo. Y he probado ya en 4 pacientes, casi la totalidad han ido bastante bien, una buena evolución. Pero el tema de la mortalidad más se asocia a la forma visceral. Casualmente, los casos que hemos visto morir en el hospital y en otras partes es que además del riñón se daña el hígado, el estómago, y el paciente fallece en los primeros 3 días. El paciente, después que ha mordido en tórax o abdomen, niño o adulto, puede ser ojos amarillos como ese paciente a las 4 horas. Significa que hay hemólisis, ictericia, se hospitaliza porque puede ser leve o puede ser severa. Miren, otro caso, mordió en el tórax, la lesión morada, orinando sangre. Es obviamente la hemólisis, que hay la mioglobinuria, por eso parece Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cola Real, ¿no? La lesión cutánea a partir de las primeras horas. Hay también un caso similar que lo hicimos tomar mucho líquido, y por eso es para prevenir el daño renal, se da bicarbonato, porque en el bicarbonato, en medio alcalino, precipita menos el veneno que hemos comentado anteriormente. Eso es para evitar que haya más daño renal. En medio ácido, la 5-melinasa hace que haya mayor daño renal. Ahí está en un paciente. No se asusten, porque si el paciente tiene buen volumen urinario, esto puede ahí quedar y es un susto. Pero el paciente se evalúa en emergencia, se le hace una serie de análisis, electrolitos, electrocardiograma, hemograma, se le evalúa bien, y como ya el paciente llega, si llegan las 24 horas, el suero antiloxacil, pero ya produce este daño, ya el suero no tiene mayor impacto. Decíamos que en la forma cutánea llegan entre 12 y 24 horas los pacientes el 50%. Entonces ya en esos casos el suero sirve, pero ojo, en gente que ha recibido suero para evitar este daño renal, la eficacia es 66%. Si bien el suero es útil las primeras 12 y 24 horas, no previene en 2/3 esta complicación que puede ser fatal. Este es un mensaje a todos los médicos del Perú. Miren, la lesión en tórax y abdomen, pálida equimótica, con un eritema alrededor, y este paciente hizo ictericia y hematuria. No significa que se va a complicar, sino que es un factor riesgo a tener en cuenta, especialmente los niños, que son los que se complican más. Esto ha sido publicado en niños y adultos para ver qué pasa cuando son mordidos en tórax. Miren, el riesgo de hacer el cuadro de ictericia, orina oscura, es la presencia de lesión torácica, tal como ustedes han visto. Nuevamente volvemos a la fisiopatología. Hay una serie de enzimas, y especialmente la 5-melinasa es la que causa un factor importante tanto para la hemólisis, ictericia, daño renal, como la necrosis. Es un paciente de enseñanza, fue visto en Chiclayo, ese tiempo no había telesalud. El Panamericana hablaba de un paciente mordido, que le pusieron el suero en las 24 horas, y el paciente se puso amarillo, orinaba oscura, y lo envían a Lima al tercer día, Cayetano Heredia, lo recibimos, lo intubamos, pusimos diálisis y se murió. Este paciente recibió suero en Chiclayo.
¿Y por qué se murió? Porque debía haber sido dializado allá precozmente. Se llama la diálisis precoz. Eso lo hemos trabajado en Cayetano y es importante compartir el Perú. No esperen que el paciente esté grave, anúrico, para ser dializado. Hoy se dializa en muchos lugares del Perú. Entonces, evacuación precoz, pero no lo evacuó ya cuando el paciente está grave. Este paciente tuvo falla multiorgánica y mire la lesión cutánea. Tórax, abdomen, cuadro visceral, y hizo toda la complicación severa y se confiere en el suero, que es el que sirve en 66%, y el manejo tiene que ser un manejo integral. Acá hicimos todo lo que hace la medicina, pero el paciente falleció. Y es otro caso de mi hospital. Llegó un chico igual, falla multiorgánica, mordió con una araña, y este paciente hicimos terapia sostén, miren, pulmón blanco. Este paciente vivió, y obviamente la importancia del manejo en cuidados intensivos, ¿no? El anterior paciente hizo todo lo que ustedes ven, falla multiorgánica, es decir, y el paciente falleció ya a pesar de los manejos. Este paciente de Chiclayo debió haber sido dializado por ley en cualquier sitio privado o público para evitar que haya todo esto que lamentablemente sucedió, ¿no? Y nuestro otro paciente, Loaiza, que fue confundido por la viuda negra, era Loxoceles, y le pusieron un antiinflamatorio, llegó a Loaiza, lo dializaron, falleció porque ya venía complicado, miren, una necrosis tubular, daño hepatocelular y pulmón blanco porque es la falla multiorgánica. Experiencia de este paciente, se confundieron los médicos y le dieron manejo con antiinflamatorios que potenció el daño visceral, y cuando ya llegó a Loaiza ya estaba muy complicado. Por lo tanto, el manejo del suero es un manejo importante, sí, pero precoz. El ministerio da unas viales de 10 centímetros para adultos y 5 en niños, y se aplica diluido en cloruro de sodio. Antes se empleaba a nivel intraescapular, pero esto solamente cuando el paciente tiene una alta sospecha por la clínica, por la epidemiología, y cuando llega en las 12 a 24 horas. Entonces, ¿qué tenemos que fijar en esta primera parte de la araña casera? Que generalmente los pacientes no traen la araña. O sea, ustedes van a hacer imposible decir, tráiganme los restos, imposible. 2, sospechan el daño cutáneo o visceral cuando la lesión es morada, esa que he visto, la llamada placa libre. Ese es casi típico, un 80%. Y el paciente que llega a un hospital, un centro, una posta, que orine sangre, ojos amarillos, se hospitaliza para monitorizar, porque el paciente puede ser muy leve o que en horas haga un cuadro más severo, requiera diálisis precoz, y no esperar que el paciente esté anúrico que convulsione para sospechar. Se llama el manejo precoz del cuadro visceral. Y recuerda que el suero de los pacientes que se aplican solo protege el 66%. Insistimos que un paciente, aunque haya hemoglobinuria en la orina y haya una leve anemia, se hospitaliza y se observa, puede ir a intermedio o UCI según la evolución, y cuando vemos que el paciente está anemizándose, hace taquicardia, el paciente tiene hipercalemia, aunque orina bien, ya hay que programar una diálisis, y con eso en el hospital en los últimos años ya no se los muere, y también ya se ha hecho en PISCO, en ICA, y insistimos, nunca usar antiinflamatorios para estos casos que potencian el daño renal. Entonces, escribí hace unos años con unos médicos o alumnos que son internos sobre todo lo que es araneísmo, que es la conferencia que estamos dando en la revista Médica Herediana, sacan gratuitamente. Voy a tocar después de esto ya los otros arañas. Por si acaso, un pisco muy antiguo, este es el pisco motocache en Chimbote, hace poco, saludos a mis amigos de Chimbote. La otra araña que es rural, la araña poto rojo negra, que es la famosa Wilke, en quechua significa viuda. Esta araña está en el campo. Lo he visto encontrar de chico, yo soy de la Sierra de Ancas, saludos a mis paisanos de Ancas, y es en Cusco, en Huánuco, en muchas partes. No hay en la selva baja, en la selva alta, y en Lima no hay en la ciudad, solo saliendo al campo encontramos. Y es una araña que es cosmopolita, existe en muchas partes del mundo más que el Loxoceles, pero dependiendo de la especie, hay especies más letales o menos. Se calcula que en el mundo varía entre 0.6 a 4%. Yo en estos más de 40 años trabajando desde
médico acá en Perú, no he visto ningún caso letal por esta araña. Por lo tanto, es una araña del campo que muerde, pero que no causa muertes, tal como dicen los expertos, ¿no? En este cuadro, quiero que vean la famosa Mactans, que está en el segundo cuadro. Entonces, ¿cuál es la clínica de esta araña del campo, la Wilca? Hay dolor, que es más severo que la viuda negra. Hay sudoración, miren, muy variable. Y hay también náuseas, vómitos y dolor abdominal, hipertensión. El paciente puede dar distintos síntomas. O sea, no hay síntomas típicos. Pero a raíz de un caso clínico que voy a presentar, inventamos un síndrome que se llama SUCOD. Paciente que venga el campo con un cuadro de abdomen agudo, cólico renal, neumonía, etcétera, con abdomen agudo o infarto, sospecha de esta araña, porque causa dolor, contracciones, sudoración. SUCOD, su de sudoración, COD de contracciones y D de dolor. El dolor de esta araña es muy fuerte, es una araña muy, digamos, que requiere esta morfina y petidina. Por lo tanto, esta araña sí requiere manejo con analgésicos potentes. Y además, esta araña puede causar hipertensión a algunos pacientes, pero que no falta es el tema del sudor. No se olviden el sudor, que es una característica. Ahí está el paciente que vamos a ver ahorita a continuación. Un ratito vamos a ver. No se olviden su codo. Entonces, es el paciente que estamos mostrando, donde el paciente tenía mucho sudor. Este es de Barranca, agricultor, hipertenso, que fue confundido con un infarto del corazón y no fue infarto, tal como hemos demostrado. Y este paciente tuvo una hipertensión y contracturas por esta araña casera, que es una araña que se confunde con abdomen agudo, como este paciente que fue una mordedura, una araña de la viuda negra. Si bien es poco frecuente estos casos, no hemos visto muchos casos, pero se confunde con muchas patologías, incluso con tétanos o intoxicación por organofosforados. Ahí está, miren. Entonces, este paciente, mire cómo suda. Sudaba mucho, está hipertenso y confundieron un infarto y fue este accidente que estamos viendo. Por lo tanto, gente mordida en el campo que sospechan asma, abdomen, angina, neumonía y que esté en el campo, es el veneno que parece una apendicitis o un paciente con cólico renal. Y, como he dicho, la mortalidad en Perú es cero, no tenemos, y felizmente responden al suero 2.5 en intramuscular endovenoso y la eficacia es más del 80%. En Perú no tenemos suero, porque tantos casos hay en el campo que la gente, o Dios es peruano, pero en otros países sí mata esta famosa viuda negra. Y termino con esta araña que fue de la parada una paciente que dijo, me mordió la araña famosa tarántula, y no era tarántula, medía más de 10 centímetros, era de colores y se llamaba Foneutia, araña de los plátanos, mide hasta 17 centímetros, y es una araña que lamentablemente ya en el Perú tenemos en toda la zona bananera, en este caso de Iquitos, del norte Piura, de la Merced, y esta araña puede causar un cuadro de dolor intenso, presión alta y parecido a la viuda negra que hemos comentado, y lamentablemente hay cuadros severos de falla multiorgánica y fallecen de falla respiratoria y requieren un suero que tampoco lo tenemos. Hemos tenido varios casos leves de dolor y hinchazón, pero felizmente no hemos tenido casos mortales de esta última araña que existe en la zona donde hay plátanos. Insisto, mis amigos de la selva y la costa donde hay plátanos, no confundan la araña digamos, de los plátanos con la tarántula. La tarántula en realidad se describe cuadros alérgicos por el tamaño, tienen en su cuerpo cosas que los atópicos causan alergias, pero la tarántula es, como dicen, una araña grandazo por gusto, ¿no? Entonces, en estos 35 minutos lo que he tratado de mostrar que la principal araña que tenemos que tener en cuenta es el Loxoceles. Esa Loxoceles, que es esta araña que insisto, esta araña que es la que causa estos problemas, ahí está la araña, que, repito, vive con nosotros. Donde hay calor vive con nosotros. Le gusta la casa. Y identificarla va a ser difícil, por lo tanto, ese accidente sí tiene que ser manejado
con el suero, cuando llega precozmente, y las medicinas que hemos señalado, y no usen antiinflamatorios. Muchas gracias a todo el Perú y con todo gusto, cualquier pregunta. Soy el doctor Ciro Maguiña Vargas, médico infectólogo tropicalista y dermatólogo del Hospital Cayetano Heredia y docente principal de la Universidad Cayetano Heredia. Ya, en los últimos años, según el informe de la Oficina de Epidemiología, se ha ido reportando, además del ofidismo, aproximadamente cerca de 2.500 casos en los reportes, que es muy poco. 2.500 en todo el Perú es muy poco porque mucha gente lo considera muy benigno. Hay un subregistro, pero se calculan 2.500 a 3.000 anualmente, especialmente los seres. En el caso de la viuda negra casi no lo reportan porque es tan benigno. Y en el caso de la araña de los platos, prácticamente la gente no lo conoce. Por eso es importante saber que sí existe en Perú y puede ser potencialmente letal. Y donde se reporta más es en la costa peruana y en la sierra, incluso en Cusco. Con el cambio climático, ya uno encuentra en Huánuco, en Ancash, pero usualmente se reporta en la costa peruana desde Tumbes hasta Tacna, pero también en la sierra, y no hay en la selva alta ni baja, felizmente, eso no existe, porque esta araña tiene sus características epidemiológicas. Así es, Moisés, este tema la gente no lo toma en cuenta, pero es un tema de salud pública. Si bien hay pocos casos mortales, pensemos en el paciente que es mordido por una simple araña casera y se puede morir. A nadie quiere que pase, y ha pasado y acá en mi hospital y muchos hospitales cuando nos han consultado. La Atodectus, primer nivel. Importante, la viuda negra, la huilca o lucacha que llaman en muchas partes, que existen en la sierra usualmente, el dolor es leve generalmente. O sea, el calmar el dolor es importante, pero puede ser que sea severo. O sea, uno puede calmar con un simple paracetamol hasta usar tramadol. O sea, eso sería a nivel primario. Suero no tenemos, lamentablemente, porque la mortalidad es cero, no tenemos casos. Y aparte, si tiene hipertensión, podemos manejar con alguna droga antihipertensiva. El captopril, que si se tiene en la mano puede usarse, o otra droga que tenga en la mano porque es una hipertensión reactiva. O sea, calmar el dolor, calmar la hipertensión, y obviamente este paciente, si ven pues, que hay un síntomas de falla respiratoria, evacuarlo lo más pronto posible, porque una causa de mortalidad es la parálisis respiratoria, que no hemos tenido en el Perú, pero es otra condición que podría darse, que felizmente no es el tipo de veneno el que tenemos de otras arañas de tipo lucacha. En cuanto a las diabéticas, no hay ningún problema. Yo he tenido pacientes diabéticos, en realidad no tienen el manejo es igual que un paciente no diabético, en eso no hay que diferenciar. Por si acaso, para el caso del Latrodectus, que es la huilca o viuda negra, existe tramadol hoy en el Perú, ¿no? En otras partes del mundo emplean demerol, como en Estados Unidos, que hay también muchos accidentes, usan el demerol, o petidina, pero demerol lo usan en Perú, no hemos usado todavía demerol, ¿no? Sí. A las cuantas horas en una comunidad empieza a hacer daño. Tal como mostré el caso de estas loxoceles, puede ser a partir de las 4 horas. Si me muerde un loxoceles, lo más importante es no asustarse, y si el paciente tiene pichi oscura, ojos amarillos, es mejor manejarlo, derivarlo lo más pronto posible. Porque en las primeras 2 o 3 días, en el caso de loxoceles, son vitales. El paciente, si no es manejado en un hospital, se puede morir. O sea, no manejen un loxoceles que esté orinando pichi oscura, o se ponga amarillo, mejor lo evacúen. Hemos dicho, incluso el suero, si lo tienen, lo va a proteger el 66%. Por eso es un caso de loxoceles, sí es urgente evacuarlo, porque obviamente el paciente puede morirse en los primeros 2 o 3 días. La viuda negra no. El paciente que le pusimos había sido manejado en Barranca 2 días y vino obviamente porque tenía sospecha de infarto. Por lo tanto, en el caso de la viuda negra, uno puede todavía manejarlo en una posta, un centro, porque no tiene la evolución rápida que tiene la araña casera. En el Perú,
desde hace años, de la década del doctor Bellar, la década de 50, tenemos la suerte de tener suero antiloxoceles por el INS. El gran problema es que estos sueros no están al alcance de la mano. Nosotros tenemos por eso en el Hospital Cayetano Heredia un stock, compramos al MINSA sueros para serpientes de acá de la costa o para loxoceles, tenemos un stock, porque esto viene cualquier día, sábado, domingo, entonces es bueno hacer stock de estas sustancias, los sueros que son producidos en el Perú. Si bien la eficacia no es tan alta como hemos señalado, pero ya tener 66% eso sirve. Entonces el suero sí que tenemos para la araña casera se produce en el Perú. No hay el suero de la viuda negra y tampoco tenemos de la foneutria, que lo tiene Brasil. Mi opinión es que debemos tener también todos los sueros, pero el tema es que es el costo y los pocos casos que hacen que el INS no produzca, pero Brasil lo tiene todos los sueros antiarañas. Los signos para los loxoceles: la lesión morada, pálida, ese no te olvides. En el primer día uno ve una lesión morada, palidona, moradita, ese es loxoceles. En cambio, la viuda negra no deja huellas. Uno sospecha por gran dolor, repito, el paciente tiene dolor en la barriga, en el pecho, le duele en la cabeza, el dolor es muy importante. En cambio, el dolor de la loxoceles es muy leve, un lancetazo, pero no es el motivo principal, sino tiene una mancha pálida morada, eso pues es casi de libro. Es distinto a la viuda negra, que no tiene ninguna lesión cutánea prácticamente típica. Esa es la diferencia. Y esa lesión morada usualmente aparece el primer día. En las primeras horas es un dolor inespecífico, una cosa roja que aparece en la zona de la mordedura, pero va a ser difícil, por eso en las emergencias confunden una urticaria, alergia, con el cuadro inicial de un loxoceles. ¿Y qué cosa ayuda? Es de dónde se produjo el daño. Típicamente al dormir, al levantarse o al vestir, eso sospechan loxoceles. Siempre el antecedente epidemiológico. Igual en el caso de la viuda negra, la gente que está en el campo está durmiendo o echada y siente un dolor, y obviamente ahí no hay ninguna lesión típica, y si el dolor progresa, debe ser la mordedura de esta viuda negra. Dice, las arañas con patitas largas que a veces vemos en la casa representan... Muy buena pregunta, Miguel. Yo llamo a esas arañas tuberculosas. Eso no, son las que asustan. Incluso a veces en los jardines, en las casas, papá, mamá, una araña, esas flaquitas no hay que hacerle caso. Hemos dicho que hay miles de arañas en el mundo que hacen cosquillas, ¿no? En cambio, esta araña, la loxoceles, pues es potoncita, marroncita, ¿no? Y por eso siempre cuando yo limpio en mi cuarto encuentro ahí en algunos lugares escondidas. Entonces las arañas delgaditas no tienen mayor importancia, con tranquilidad. Entonces me alegro de las preguntas, estimados colegas, amigos. Ya para otro día hablaremos sobre serpientes, ¿no? Que también es otro tema que es una emergencia en muchas zonas del país. Otro día hablaremos sobre celulitis, que es otra patología de todos los días, y nada más, muy gentil, y ya tienen mi teléfono y mi WhatsApp. Buenos días y a seguir laborando. Gobierno del Perú. El Perú primero.